les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El ángel de Dios lo anunció en la víspera. El corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía, 24 de marzo y de tristeza. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, La paz sea con vosotros. el triturado cuerpo de tu pueblo, su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo. Romero en flor de la esperanza del continente, y no callarán nunca tu voz. El ángel de Dios lo anunció en la víspera, violencia que es de la derecha, y el verbo se hizo muerte, es muerte, mantener la opresión. como muere en silencio cada día en la carne desnuda de tu pueblo. Estamos aquí en pie de testimonio. No matarás. San Romero, pastor y mártir La paz no nuestro. puede venir si no hay justicia. Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra cotidiana. Romero en flor de la esperanza del continente, y no callarán nunca tu Dios va conmigo, voz. y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Pobre pastor glorioso asesinado, como Jesús por orden del imperio. Pobre pastor glorioso abandonado por sus hermanos de báculo y mesa. A mí me basta decir la verdad y proclamar la Sí te justicia. Y acompañaba sé que todo eso corre el riesgo de ser en amenazado. desespero, fiel pasto y rebaño. En el Kairos te consagró tu pueblo y te enseñó a leer el Evangelio. Romero en flor de la esperanza del continente, no callarán nunca tu voz. Que esto es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Ya te consagró América en su gloria, en la aureola de espuma de sus mares, en el dosel airado de sus bosques, en el retablo antiguo de los Andes, en la canción de todos sus caminos, en la cruz de sus nuevas injusticias, en todas sus trincheras, sus altares, y el corazón insomne de sus hijos. Romero en flor de la esperanza del continente, y no callarán nunca tu voz. Romero en flor de la esperanza del continente,
Un saludo fraterno para todos y todas. Les acabamos de compartir una canción que ha salido pues con una nueva versión de video y de imagen el día de ayer en el concierto por la paz y cantata Monseñor Romero, que tiene como título San Romero de América, y es el poema que Monseñor Pedro Casaldáliga escribió cuando supo de la noticia del asesinato de Romero. Entonces, nos alegra pues que se hayan conectado en este tercer encuentro de la Minga Teológica Monseñor Romero, que nos prepara para hacer cierre, pero para abrirnos también a seguir profundizando sobre la persona, legado y trabajo de Monseñor Romero en su tiempo y que hoy se renueva en cada uno de nosotros. La canción entonces se la acabamos de compartir, ya la pueden encontrar también por los diferentes canales de YouTube y por el Facebook Live. También la podrán compartir y darla a conocer. Los invitamos a promover y a dar a conocer todas estas piezas artísticas que se han ido compartiendo en el transcurso de estos días, junto a otras piezas de dibujos que han preparado diferentes artistas latinoamericanos que se han ido publicando cada día en las diferentes redes y en los diferentes grupos con los que se ha contado en la Semana Monseñor Romero. Pues para mí es un gusto tener la oportunidad de presentar a nuestra tercera invitada de esta minga teológica que nos ha ido haciendo pasar por el corazón todo aquello que vivió, pero que hoy se renueva en cada uno de nosotros, Monseñor Romero. Tengo el gusto de presentar a María López Vigil, nicaragüense, teóloga, periodista y escritora, hermana de José Ignacio López Vigil, coautora con su hermano de las series radiales Un tal Jesús, Otro Dios es posible, 100 entrevistas con Jesucristo, Frente a Frente, Debates entre Pablo y el que inventó a Cristo, y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Estas radionovelas que podemos acceder a ellas por la plataforma de radialistas apasionados, en sus aplicaciones también, en su página web, y que también las encontramos, pues, que seguramente algunos de nosotros hemos tenido el gusto, pues, de escucharlas en nuestro camino como discípulos misioneros de Jesús y en estas búsquedas y luchas latinoamericanas. La intervención que María nos va a compartir en este día, pues, gira en torno a el libro que escribió, que tiene por título Monseñor Romero, piezas para un retrato, que a mi concepto es una galería de arte que recoge anécdotas y testimonios de aquellos que caminaron con Romero en piezas de un mosaico hecho en colectivo, de un retrato de Óscar Arnulfo Romero que hoy todavía se sigue recogiendo y que sigue en construcción. Es un libro digámoslo así, un libro que no tiene un fin, sino que nos anima a escribir también cuál es nuestro aporte y nuestra experiencia a 42 años también del martirio de Monseñor Romero para escribir y aportar a este mosaico colectivo que se escribe hoy no solo desde América Latina, sino desde varias partes del mundo. Entonces, María, bienvenida. Es un gusto tenerte acá con nosotros y damos inicio a este tercer encuentro de Minga Teológica. Bueno, buenos días, saludos a quienes no veo, a quienes no sé que me están oyendo, pero un saludo a todos y a todas. Qué bueno hablar de Monseñor Romero, tantas veces me ha tocado hacerlo, tantas veces tuve que escribir sobre él. Yo soy periodista durante 4 años, 6 años, fui periodista en Madrid de la revista Vida Nueva, una revista que era de la Iglesia Católica Progresista, hoy es de la Iglesia Católica Jerárquica. Son dos cosas bien diferentes. Durante esos años sucedió el protagonismo de El Salvador en la historia latinoamericana. Ya les han hablado
de cuál es el momento de la historia latinoamericana en que conocemos a Monseñor Romero, ¿verdad? Para esto, yo nací en Cuba, yo viví en España, yo fui monja, me equivoqué en esa elección, salí de monja, había estudiado periodismo y me tocó escribir de los años de Monseñor Romero en El Salvador, en esa revista de Madrid. Yo era la responsable de la Iglesia en América Latina. Ese momento de la Iglesia en América Latina es un momento estelar, pero sangriento, pero novedoso, pero yo digo también glorioso. Es el momento de los mártires. En ese momento surge El Salvador con la muerte de Rutilio Grande en marzo de 1978. Después matarían en El Salvador a 14 sacerdotes, ¿verdad? El Salvador tiene un récord de sacerdotes asesinados por la dictadura militar. En ese momento yo del Salvador no conocía mucho, por no decir nada, pero me empecé a informar y muy pronto la noticia, prácticamente todas las semanas, la revista, era una revista semanal, la noticia era El Salvador y la noticia era el arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero. Todo esto para decirles cómo se gestó el libro. Los libros para mí, los libros que yo he escrito, todos son hijos de papel. Y como todos los hijos son concebidos, hay un largo embarazo, en este caso un largo embarazo, y después un parto. Ese hijo de papel tuvo un largo embarazo. Como periodista, mi héroe era Monseñor Romero. Escribir sobre él, seguir lo que decía, era prácticamente lo que más me entusiasmaba de mi trabajo. Estaban pasando otras cosas en otros países de América Latina, pero acuérdense que el Principito está enamorado de una rosa, de una rosa. Yo me enamoré de esa rosa. Esa rosa era El Salvador, lo que pasaba en El Salvador y Monseñor Romero. Monseñor Romero es una persona muy singular. Tal vez en otro momento de este espacio hablamos de su tal conversión. Cuando yo lo empecé a conocer, él era la máxima autoridad de la Iglesia en El Salvador. Tenía 60 años. Yo no conocía mucho de su pasado. Yo solo conocía de la fuerza de sus palabras. Monseñor Romero era un gran comunicador. Su historia en la radio, en los años en que fue párroco en San Miguel, que fueron 23 años, es impresionante. Es un tipo que creía en los medios de comunicación. Para él, la radio era un vehículo importantísimo. Lo fue siempre, desde que fue cura en San Miguel hasta que lo mataron. Es un tipo muy singular, muy cura, muy institucional, muy obispo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se debe confundir a Monseñor Romero con un teólogo de la teología de la liberación, porque no lo fue. No lo fue. Eso yo lo iría descubriendo más tarde. En estos años, primero, desde el año 78, que empecé a conocerlo,
para mí era lo que se le conoce también, la voz de los sin voz. Él hablaba por El Salvador y así se fue convirtiendo en un personaje mediático y para los medios de comunicación. Sus homilías dominicales eran una noticia, para mí también en mi revista semanal. Bueno, en el año 79, en enero, se celebró la Conferencia de Obispos de Puebla, que siguió a la extraordinariamente novedosa Conferencia de Obispos de Medellín. Y Monseñor Romero fue a esa conferencia, pero esa conferencia fue tibia, no tenía la fuerza que tuvo Medellín. Entonces, como yo era periodista, me animó un amigo a que escribiera de la Conferencia de Obispos de Puebla, a donde Monseñor Romero se coló, porque no querían dejarlo ir. Y yo escribí un largo texto en el periódico El País, que comenzaba su trayectoria. Era un periódico nuevo, en ese momento muy progresista, muy diferente a la prensa española. Estoy hablando en Madrid. Y publiqué un texto que se llama El pueblo no estuvo en Puebla. Pero el título era para atraer la atención. El tema era El Salvador. Era un texto que denunciaba la situación del Salvador, donde Monseñor Romero estaba jugando un papel fundamental sin el apoyo de los obispos del Salvador y sin el apoyo de la iglesia institucional de entonces, que tenía al frente al Papa Juan Pablo II. Ese texto lo publicó El País, me pagaron bastante. Yo nunca había ganado tanto con una cosa escrita. Se lo mandé a Monseñor Romero a través de un cura amigo y Monseñor Romero me contestó una carta muy hermosa que conservo como un tesoro, agradeciéndome, felicitándome, y ahí quedó. Unos meses después, mayo de 1979, él me quiso conocer. Había ido al Vaticano a hablar con Juan Pablo II. Volvía de regreso a El Salvador con una escala de muchas horas en Madrid y a través de un amigo cura que me conocía, preguntó por mí y dijo, quiero conocerla. Es el único conocimiento directo que yo tengo de Monseñor Romero. Esto es mayo de 1979, mi memoria es frágil. No sé el día exacto, se me olvida, pero puedo buscarlo. Ese día yo vi a Monseñor Romero llorar, lo he contado infinidad de veces, fue humillado en el Vaticano por Juan Pablo II. Si les interesa, lo puedo contar más específicamente. Él me dijo, la primera cosa que me dijo cuando yo lo vi, yo tenía delante a mi héroe como periodista. Llevaba año y medio escribiendo sobre él. Cuando lo tuve delante, lo vi tan chiquito, tan insignificante, tan campesino, tan frágil, y enseguida me dijo, siéntese, siéntese,
quiero que usted me ayude a entender lo que me pasó en el Vaticano. Evidentemente, yo no sabía lo que le había pasado, me lo podía imaginar. No lo voy a contar en detalle, pero después de un buen rato hablando con él, escuchando lo que me contaba, y después me quedé allí, le hice una entrevista que salió en el periódico. Yo en ese momento primero no tenía grabadora, no tenía ni siquiera una libreta de apuntes, solamente lo escuchaba. Ese día nació ese libro. Ese día yo concebí ese libro sin saber que lo estaba concibiendo, porque ese día tuve la certeza de que lo iban a matar. Cuando yo regresé ya de noche en Madrid a mi casa ese día, yo estaba convencida de que lo iban a matar. Y de hecho, en menos de un año lo mataron. En febrero, es decir, no lo apoyaba la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Me vienen siempre a la mente las palabras de Jesús de Nazaret: matan a los profetas y después les hacen monumentos. Ahora es santo de la Iglesia. Qué bueno, porque siempre fue santo del pueblo, pero no tenía el apoyo de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, y en El Salvador no tenía el apoyo de sus compañeros obispos, a excepción de Monseñor Rivera, y eso era público. Entonces ese día yo dije, lo van a matar y yo tengo que defenderlo. A partir de ese momento seguí escribiendo sobre él. Y cuando lo mataron, estaba convencida de que eso iba a pasar. Hubo un previo que también me impresionó. Ustedes saben que en febrero lo matan, en marzo. En febrero, él escribió al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, pidiéndole que por favor no enviara ayuda militar a las fuerzas militares de El Salvador, porque eran represivas, porque mataban al pueblo. Jimmy Carter era el paladín de los derechos humanos, pero el apoyo militar a El Salvador continuó. Jimmy Carter no hizo caso a eso. Y cuando esa carta, que es de febrero de 1980, fue conocida en el Vaticano, yo recuerdo también al provincial de los jesuitas en Centroamérica, el padre César Jerez, me buscó en Madrid y me dijo: María, lo van a matar, está solo. O sea, ha sido un peligro, una audacia lo que él hizo con esa carta al presidente de los Estados Unidos. Es decir, el gran poder de Estados Unidos, el gran poder de la Iglesia Católica, lo estaban viendo como un peligro, como alguien demasiado avanzado. Pues no sé cómo llamar exactamente a cómo lo verían. Lo mataron en marzo del año 80 y yo fui por primera vez a El Salvador en el año 81. Hay un episodio, a mí me tuvieron presa, a mí me expulsaron, pero en los 3 meses que pude vivir en El Salvador, antes de que me apresaran y me expulsaran, por todos lados me contaban cosas de Monseñor Romero. Historias interesantes, anécdotas, recuerdos.
Y a mí me pareció que eso se podía perder, ¿verdad? La memoria es frágil y se puede perder. Ahí sí yo creo que, aunque el libro estaba concebido, empezó el embarazo. Me embaracé de ese libro. Yo dije, yo en algún momento, era 81, en algún momento yo tengo que escribir estas cosas que se pueden perder, que son el retrato de una persona, no la glorificación de la persona, sino cómo lo vieron, porque somos quienes somos, pero somos también como los demás nos ven y nos recuerdan. Y yo dije, esto se va a perder. Y efectivamente, la mayoría de los testigos del libro que yo escribí están muertos. Ya están muertos porque han pasado muchos años. Así nació el libro. Yo empecé a buscar esos testimonios a partir de los años 80 en Nicaragua, a donde regresé después de que me expulsaron. Había muchos salvadoreños, los conocía, hablaba con ellos, buscaba esas anécdotas y ahí está el libro. Ayer no fue 24. El día 24 hubo aquí una misa en la Universidad de los Jesuitas y estaba el retrato de Monseñor Romero, uno de los más tradicionales, ¿verdad? Pero me gustó. Y yo siempre que lo veo le digo, le gusta el libro, ¿verdad? Y siempre pienso que él me dice, se le fue la mano un poco a usted. Y yo digo, bueno, pues, pero ahí está, ahí lo están conociendo, Monseñor. Creo que el libro de Monseñor Romero, para quienes me escuchan y tal vez conocen también la obra que hice con mi hermano José Ignacio, Un tal Jesús, tiene algo similar, tienen un común denominador. Un tal Jesús es la puesta en escena del Jesús histórico con los pocos datos que el estudio de esa sociedad nos brinda. Cómo poner en pie al Jesús histórico a partir de los textos evangélicos, que son catequesis. Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de, sobre todo con los 3 evangelios sinópticos, de poner en pie al Jesús histórico, hacerlo reír, verlo enfermo, verlo contando chistes, construir su personalidad, 2000 años de diferencia. Cuando yo me puse a escribir el libro Pieza para un retrato de Monseñor Romero, eso era lo que me interesaba, poner en pie a ese personaje ya glorificado, ya santificado y por lo tanto ya lejano. Entonces mostrar cómo era, cómo cambió, cómo se relacionaba con las mujeres, si tenía miedo, qué cosas hacía o decía, de qué se reía, construir su retrato, porque generalmente la idea que tenemos de los santos son personas aburridas, inimitables y muchas veces pesadas, muchas veces lejanas. ¿Cómo acercar a Monseñor Romero? Ese fue mi deseo. Y así lo fui descubriendo también como persona. Lo había conocido personalmente en un momento muy duro para él, durante unas horas en Madrid. Lo conocí más hablando con la gente que lo conoció en el día a día, que tuvo que discutir con él, que lo vio en sus muchos años
de sacerdote y párroco tradicional, convencional, descubrí que su conversión no se debe a la muerte de Rutilio Grande. Es un proceso largo, sutil, tan sutil que hay que irlo viendo poquito a poco. Hay un capítulo en el libro que yo lo titulé Cacheteado por la realidad. Monseñor Romero es alguien con una ideología muy conservadora, muy institucional, muy eclesiástica. Fue un sacerdote cura. Es decir, puramente sacerdote, extremadamente institucional y respetuoso de todas las antijuayas que tiene la Iglesia Católica y que conserva. Rezador, muy tradicional. Si uno pone a ver sus homilías, va a ver una teología tradicional, no muy avanzada. Hay gente de la teología de la liberación a los cuales él les tenía miedo. Sin embargo, es un ejemplo extraordinario de cómo la compasión le fue ganando terreno a la ideología. Eso es la clave, diríamos, del cambio que se produjo en él. Es un hombre que abrió los ojos a la realidad en un momento tremendamente importante de la historia de su país, y su ideología de inquisidor, porque fue un inquisidor de la teología de la liberación en El Salvador. Eso, la realidad le fue ganando espacio a la ideología, que es una clave para los tiempos que nos toca vivir. No es tiempo de ideologías, es tiempo de compasión, de sentir con los demás, de tratar de abrirte a la realidad que le toca vivir a cada uno de nosotros. La de él fue una realidad tan cambiante, tan desafiante, tan peligrosa, tan riesgosa. Monseñor Romero, esa anécdota que para mí es un tesoro en el libro, cuando él le dice al pastor protestante Jorge Lara, que lo fue a visitar cuando ya él era famoso, tenía premios, era un arzobispo mediático. Él le dijo: no quiero morir, yo no tengo vocación de mártir, necesito tiempo, porque se daba cuenta del poder que estaba generando su mensaje para hacer conciencia en la gente. Él es el más universal de los salvadoreños. El Salvador es un país muy pequeño, con buenos escritores, extraordinarios poetas, como por ejemplo es... disculpen, cuando voy a decir un nombre, esto es efecto del COVID, se va a la memoria. Pero él es el más universal de los salvadoreños. Él, sin nunca haber sido un teólogo de la liberación, porque no lo fue, se ha convertido, es ese hombre pequeño, tímido, tan especialmente transformado por la compasión. Él se ha convertido en el personaje más importante de la teología de la liberación. Y estoy convencida de que pasará el tiempo y él será uno de los personajes más representativos, no de El Salvador, de Centroamérica, incluso de América Latina.
Muchos como él dieron su vida en aquellos años. Muchos como él arriesgaron su vida dentro de la iglesia, religiosas, sacerdotes y obispos también, innumerables laicos, y él los representa a todos. ¿Cómo fue eso? Eso es un misterio. ¿Cómo un hombre tan chiquito, tan insignificante, tan cura como tantos otros curas, ha llegado a ser referencia de América Latina, de Centroamérica, de la teología de la liberación? Entonces, eso es un misterio, y yo he contribuido a que él sea conocido con el libro, y eso para mí es una de las satisfacciones más grandes que voy a tener a la hora de mi muerte. Yo lo dejaría aquí, seguramente puede haber preguntas, seguramente puede haber algún tipo de comentarios que puedan complementar lo que yo sé o lo que no sé, ¿verdad? Bueno, gracias María por este abrebocas, porque piezas, el libro que has escrito, en lo personal fue una oportunidad de adentrarme sin saber de qué era, y hoy lo descubro, de que era tu amor y tu pasión, ¿sí? En algún momento. Y eso es lo que uno experimenta en estos minutos que nos has compartido, una pasión por una persona que lo enamora a uno, que nos anima, que nos cautiva. Ahí en el chat nos han llegado algunos comentarios que quisiera compartirles, y animo pues a los que quieran formular sus preguntas y comentarios en este momento. Lady ya nos ha favorecido la plataforma para poderlo hacer. Dice Martínez Romero: buenos días, gracias por uno de los libros más conmovedores y testimoniales que he leído sobre San Romero. Dice Floridalia: sí, estoy convencida de que la figura que nos presentan de los santos en la iglesia está bastante alejada de sus luchas humanas, su cotidianidad, incluso de quienes les hicieron mártires, santos o personas ejemplares. Martínez Romero dice: ¿crees que el espíritu... bueno, hay una pregunta, no sé si Marta se anima a encender su cámara para poder generar un poco eso. Muy bien. Gracias. No, maravilloso tu testimonio, Luisa, realmente es impresionante. Yo también soy romerista, conocí a San Romero un poco más tarde, precisamente por testimonios de sacerdotes de Bélgica, que conocían mucho mejor que yo, siendo mi apellido Romero. Soy colombiana, y gracias por ese maravilloso libro. En estos momentos de oscuridad para Nicaragua, de tanto sufrimiento, ¿crees que ese espíritu puede iluminar para la liberación? Y no estoy hablando de la jerarquía, sino iglesia, pueblo de Dios. Muchas gracias. Ojalá. Tengo que reconocer que la iglesia nicaragüense nunca ha sido romerista. Tenemos que tener en cuenta que Monseñor Romero durante mucho tiempo fue un profeta, y que los profetas siempre generan problemas, precisamente porque son profetas. Y en la tradición de la iglesia de Nicaragua, Monseñor Romero nunca tuvo espacio, ni cuando estaba vivo, ni cuando lo mataron, ni siquiera cuando lo beatificaron y lo canonizaron. Les da miedo. Nunca olviden que Monseñor Romero, a pesar de que por fin la Iglesia Católica, porque estaba tal vez el Papa Francisco en el poder, lo reconoció su santidad, lo reconoció como mártir, además de como santo, siempre hubo problemas con él, y hasta el día de hoy los habrá. Los profetas generan anticuerpos en las personas
que no aceptan su mensaje. Yo personalmente sé que en El Salvador hay gente a la que no se lo puedes mencionar todavía, porque le achacan todas las desgracias de este país. Nayib Bukele hace uso de Monseñor Romero, pero yo estoy segura que si Monseñor Romero viviera, le llamaría mucho la atención a Nayib Bukele, ¿verdad? Por su uso abusivo del poder que tiene. Monseñor Romero era un hombre del poder. Es decir, ¿cuándo cambia? Bueno, cambia en un proceso largo, pero lo más impactante es que cambia cuando tiene más poder. Generalmente, cuando la gente tiene más poder, es cuando no cambia, porque es cuando eso la envanece o eso le hace temer más o hace que quiera quedar bien con los demás. No, Monseñor Romero era un hombre del poder y inexplicablemente en ese momento se produce también un cambio que, repito, es la compasión ganándole espacio a la ideología. Él no tiene una ideología que no sea eclesiástica. Su ideología es eclesiástica, es tradicional, pero por encima de eso pasó la compasión. Esa es la maravilla, ese es el mensaje, ¿verdad? La Iglesia de Nicaragua, la jerarquía de la Iglesia de Nicaragua, por ejemplo, que yo sepa, a lo mejor estoy solamente Monseñor Silvio Báez, que tuvo que irse del país exiliado porque lo podían haber matado o porque él consideró que no estaba dispuesto a dar su vida. No lo conozco tanto para ver qué había en su cabeza. Fue el único que ayer, 24 de marzo, o anteayer, recordó a Monseñor Romero. Los demás no lo recuerdan porque les da miedo. Porque les da miedo el modelo de Monseñor Romero, que fue capaz de, queriendo tener tiempo para vivir, porque se dio cuenta de que quería tiempo, fue capaz de correr el riesgo de decir lo que dijo en su última homilía, llamando a los soldados a desobedecer las órdenes de matar, ¿verdad? Entonces, ojalá, no quiero hablar de Nicaragua por razones de seguridad, pero ojalá Monseñor Romero mueva mentes y corazones, sino de la iglesia jerárquica, sí de la gente, animarse a ser valientes y consecuentes con el momento histórico en el que vivimos, que para cada persona es diferente, ¿verdad? Pero saludos, Marta. Gracias, María. Gracias, Marta, por la pregunta y por tu intervención. Y a María, porque nos hace recordar en una de las partes del prólogo, hablas ascender para descender. Y así es, en la parte hay una expresión que subrayé y que me parecía muy interesante y que es: se decidió entender que no existe más ascensión que hacia la tierra. Esa es una mirada de un Romero que a pesar de las posibilidades jerárquicas que tenía, decidió estar en lo bajo, en medio de la gente, compartiendo sus luchas y sus búsquedas. Entonces, es interesante. Bueno, Tony, desde Brasil. Agradecido, Jonathan. Agradecido, Maria. Depois de tanto tempo, nos encontramos em Ribeirão Cascalheira, na Romaria dos Mártires, quando ajudava a organizar. La caminada del año 2007. 11. 2000. No. Nosotros estábamos escribiendo, José Ignacio y yo, Otro Dios es Posible. Foi 2006 que vocês foram? 2006?
Sí, 2006, porque nosotros le llevamos a Pedro Casaldáliga guiones y le dijimos que estábamos escribiendo Otro Dios es posible, y recordamos que él nos dijo posible y necesario. Eso fue lo que él nos dijo, sí. Mucho gusto, mucho gusto. Depois trocamos muitos e-mails por conta do livro, a possibilidade de publicação aqui no Brasil, né? Então a gente, vamos, quem sabe? No, me tienen que pedir permiso a mí, porque todos los permisos para las traducciones de ese libro los he dado yo. Entonces, yo te firmo el permiso ahora mismo y ojalá se pueda leer en brasileiro, ¿sí? Seria... Vamos sim, eu acho que o Manuel já fez a tradução, e daí a gente está aqui tentando, vamos ver se ele consegue a publicação em algum lugar. Agora que ele é santo, talvez as editoras aceitem, né? Porque antes a gente conversava e não tinha interesse. Fíjate que hay un portugués, ahora mismo no recuerdo el nombre, mi memoria, el cómic, un portugués de Portugal que empezó a hacer la traducción al portugués, y mucho, eso hace años, y hubo muchos correos en los que él me preguntaba del significado de palabras salvadoreñas. Esa sería una posibilidad, porque él quiso traducirlo al portugués. Sim, o Manuel, ele mandou a tradução para mim. Eu estou com a tradução dele aqui. Entonces, pídele a Jonathan el correo mío, el correo, sí, ¿verdad? Y yo te voy a tratar de recordar esa, porque él incluso empezó a traducirlo. Yo tengo capítulos traducidos al portugués. Sí, legal. Qué bueno. Eu entrei para falar por dois motivos, que você recordando essas histórias, e aí eu estive aqui no Brasil, esteve uma guerrilheira salvadorenha, e que a mãe dela era muito devota do Oscar Romero. E ela me contou a história, porque ela e os irmãos eram guerrilheiros, e 2 irmãos dela foram assassinados pela ditadura, e ela dizia que antes do Oscar ser conhecido, como bispo ainda, a mãe dela foi conversar e explicar a situação dos filhos, né? Que estava sendo perseguido, um já tinha sido assassinado, e o outro estava sendo torturado, e o Romero disse desse jeito para ela: eu não tenho nada a ver com essas questões de comunismo. Essa foi a fala do Oscar para a mãe dessa guerrilheira, chamada Marina, Mariposa. Porém, a mãe dela continuou muito devota dele, e quando ele já arcebispo, e aí ela foi percebendo essa mudança dele, porque ela dizia, muitos dos amigos, familiares, ia conversar com Dom Oscar, dizendo: olha, meu filho desapareceu, meu marido desapareceu, minha filha desapareceu. Então, essa conversão dele nesse processo mesmo, que foi longo, mas que talvez, eu acho que a morte quando chegou muito próximo dele, que daí eram os padres, quando chegou no Rutilo, ele falou: poxa, agora chegou aqui perto do meu habitat, né? Do meu povo. Então, depois ela dizia que mesmo a partir da fala dele, a mãe dela continuou muito devota do Oscar. E ela depois relata uma situação de acordos que os guerrilheiros faziam com Dom Oscar. Quando eles ocupavam a catedral, eles diziam, o Dom Oscar era extraoficial, era uma ocupação que sem uma invasão, mas já tinha sido um acordo com eles fazendo com Dom Oscar. Ele falou assim: vocês podem fazer de tudo, não estrague a catedral, mas se caso os militares quiserem entrar, vocês colocam os bancos nas portas para que eles não adentrem a catedral. Então, assim, esse processo dele, essa família que eu conheci aqui no Brasil, por conta de um encontro que nós fizemos, ela dizia, ele foi se convertendo com o tempo e percebendo que a situação era muito crítica do povo, né?
Então, era muita gente lá diariamente falando para ele que as pessoas estavam sendo torturadas. Então, essa conversão que parte do povo, que fez ele enxergar a realidade e dizer, ele tinha que dar uma voz ali, uma voz em favor ao povo. Então, acho que o seu livro retrata isso. São peças de um retrato, são pequenos fragmentos da vida dele e uma conversão que foi se fazendo diariamente, porque ele era conservador, né, mas a situação o fez tomar posições que não teria outro jeito, né? Ele, como bispo, a maior autoridade da igreja local no país, ele tinha que responder por isso, né? Então, essa conversão que se parte de um forçar do povo. O povo fez tomar atitudes, né? Así es. Así es. La conversión no es un momento, no es una persona, no es un hecho, es un proceso. Nunca, o sea, eso del caballo y del camino de Damasco es una locura, ¿no? Eso no pasa. Eso puede ser muy teatral, pero la conversión de Monseñor Romero en el libro, una de las piezas que yo más aprecio es cuando el padre Jerez, que ya falleció hace años, que era el provincial de los jesuitas, muy cercano a él, lo acompañó a Roma en uno de sus viajes, no sé en cuál, porque Monseñor Romero viajó varias veces, y le dijo, usted cambió. Y él dijo, Monseñor Romero dijo, fui un niño pobre, pasé hambre. En la iglesia y en el seminario te cambian la mentalidad. Estuve a punto de caer en el Opus Dei. Y yo no he cambiado. Yo he regresado a donde fui. Yo he regresado a donde yo era. Es decir, he regresado a interesarme por los pobres porque yo fui pobre. Eso es el resumen. A mí me gustó tanto la formulación de él. Yo no he cambiado. Yo he regresado a donde yo soy. Y eso es verdad. La iglesia desclasa a los seminaristas, les hace pensar que como han sido llamados por Dios o como han tenido vocación, son seres especiales, les da poder. Y eso Monseñor Romero lo experimentó. Era un niño pobre, era un joven pobre, tuvo mucho poder. Regresé a donde yo era. Eso es muy importante. Alguien pregunta aquí, Jonathan, que si he escuchado alguna pieza después de terminado el libro. Muchísimas, muchísimas. Porque, y yo les dije a los editores salvadoreños, el libro, cada vez que se haga una nueva edición, creo que ya van por 8 o 9 ediciones, va a ser más grande porque yo voy a insertar las nuevas piezas. Me dijeron, no, porque eso cuesta, hay que hacer una nueva edición, no cabe. Entonces no me puse a recogerla, pero sí recuerdo una de un fotógrafo que fue muy cercano a él, al cual yo conocí precisamente en El Salvador, frente a la tumba de Monseñor Romero, que me contó una conversación que tuvieron de amigo a amigo, en que él echaba de menos no haber tenido hijos. O sea, lo decía con cierta tristeza, y me pareció tan humano eso, porque sabemos cuántos sacerdotes tienen hijos por fuera. No sé si los atienden o no los atienden, pero él lo decía pues con tristeza. Y yo dije, qué bonita hubiera sido esa anécdota, ¿verdad? Él echó en falta tener hijos. Él, que fue el padre del pueblo salvadoreño, donde la sociedad salvadoreña es una sociedad sin padres.
porque en Centroamérica hay tal cantidad de hogares donde solo hay una madre con hijos y un padre que se fue. Él fue el padre de una sociedad sin padres. Así lo he descrito en muchas entrevistas. Y me gustó esa anécdota, que él sintiera un poco de tristeza, nostalgia por haber tenido hijos. Entonces, eso es la respuesta. A las preguntas del chat. Vamos ahora con, no sé si Gladys se anima a encender cámara y Hay alguien que tiene y Floridalia. Vamos con la intervención de Floridalia y luego vamos con la pregunta del chat. Tienes el micrófono apagado, Floridalia. Listo. Pedir a María algunas palabras para las mujeres consagradas, porque resulta que nosotros batallando de continuo con el clericalismo, obispos, clérigos y donde nos toca desarrollar la misión, nos encontramos con esta marginación, anulación, descalificación, pero resulta que no solo son ellos, sino que muchas veces también las autoridades de nuestras congregaciones no nos dejan hacer el proyecto de Dios y pues por nuestro compromiso de obediencia y de no ser más descalificadas y más anuladas y de todo lo que se nos viene encima, pues terminamos siguiendo la corriente. Entonces, algunas palabras de ánimo, de esperanza y de cómo ser profetas en medio de esta batalla, de ir contracorriente prácticamente. Gracias, María. Mira, Floridalia, yo fui una de esas personas y me cansé. Me cansé de una posición siempre subalterna, de una ideología que en vez de hacerte crecer, te disminuye. Pero bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo. Después el concilio cambió algunas cosas, etc. Yo creo que las religiosas en Centroamérica, no sé, tú estás en El Salvador. En Guatemala. Centroamérica es una zona de América Latina muy atrasada. Y el atraso es siempre machista, siempre es patriarcal, siempre es masculino. Y no hay ninguna institución en el mundo más patriarcal, más machista y más masculinizada que la Iglesia Católica oficial. Es decir, es un hombrerío, como se dice en Nicaragua. Y es muy difícil superar el peso de los 1000 años de eso. Entonces, mientras más atraso hay en una sociedad, más silencio guardan las religiosas y más silenciadas están. Si ves, por ejemplo, en los Estados Unidos, la Conferencia de Religiosas de Estados Unidos ha dado pasos de mucho avance, dice cosas que pesan dentro de la sociedad. En cambio, nuestras sociedades centroamericanas tan atrasadas, las religiosas están totalmente sometidas, diríamos, a una ideología que por ser clerical es patriarcal, es machista, es masculina. ¿Qué hacer? Bueno, hay que ocupar todos los espacios. Hay que meterse por cualquier fisura y hay que arriesgarse. Romper con eso siempre es un riesgo. Me ha tocado hablar en muchas ocasiones a religiosas, ¿verdad? Aquí en Nicaragua.
siempre las he animado a que su papel de célibes o de vírgenes, que es lo mismo, no tiene más sentido que acercarse a las mujeres que están siendo sometidas por otros hombres. Quien más necesita de las religiosas son las mujeres, madres de familia y niñas violadas que ven en ustedes algo diferente. El celibato femenino, celibato no se llama, pues el voto de castidad femenino, no tiene más sentido que cuestionar el machismo social. Son las que ustedes tienen una autoridad por ser mujeres sin hombre para cuestionar a los hombres. Se lo he dicho muchas veces a las religiosas. Y eso es muy importante en sociedades tan atrasadas. Cuando yo he hablado de Monseñor Romero, me interesó ver su relación con mujeres y religiosas fue súper igualitaria para el tiempo en el que él vivió. Pero él de este tema no habló porque él era clerical. Y si me oyera hacer críticas a la iglesia como patriarcal, machista, masculina, me diría, no hable así. El Monseñor Romero, que yo conocí, pero a mí no me importa. Cada tiempo exige de nosotros un compromiso diferente. Yo, cuando he hablado a religiosas, les digo, los votos no se cumplen. Ustedes cumplen solo el de obediencia a los obispos. El voto de castidad tiene un valor enorme en una sociedad machista. Piensen eso, sáquenle punta a eso y traten de entrar por cualquiera de las fisuras o endijas que haya. Hay un retroceso muy grande en la Iglesia Católica actualmente, como lo hay en el mundo. Además, este mundo en guerra, un mundo en guerra, siempre favorece actitudes de poder, no me gusta decir derecha izquierda, eso no sirve para nada, siempre favorece actitudes autoritarias, actitudes que enaltecen el valor de morir y de matar. Entonces, creo yo que es muy difícil la situación de las religiosas en Centroamérica, muy difícil por lo atrasada que está la sociedad. No sé el caso, conozco a las de Nicaragua, bastante calladas. Hay muchas vocaciones hoy en día que lo que buscan las muchachas que entran en la vida religiosa a veces es poder viajar, poder estudiar, poder comer, ¿verdad? Las vocaciones muchas veces se nutren incluso lo he visto, lo he comprobado, muchachas que fueron abusadas sexualmente y un hábito les da una forma de esconder ese pasado, ese trauma. No sé si eso te ayuda o no te ayuda. Sí, sobre todo para seguir acompañando a las mujeres, que es generalmente el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Exactamente, las mujeres necesitan de las mujeres con el voto de castidad, porque son mujeres sin hombre y por lo tanto salieron adelante sin hombre. No es que propicie eso, pero es muy importante presentarse delante de mujeres violentadas por hombres o abusadas por hombres, diciendo, no, se puede salir de esto, tienes una autoridad extra. Gracias, Floridalia y María, por esta intervención también en clave femenina. Gladys, creo que nos deja una pregunta en el chat y es: muchas gracias por acompañarme en mi camino de fe desde los años 90, desde un tal Jesús.
Y una pregunta, hay gente que de la jerarquía que rechazó a Romero y que aún vive, ¿qué le dirías? Bueno, no le diría nada, ¿verdad? Porque les debo caer mal y por lo tanto no tendría oportunidad de decirles nada. El caso, por ejemplo, del obispo, no sé si ahora qué cargo tiene en la conferencia, Escobar Alas, que fue presidente de la Conferencia Episcopal del Salvador y arzobispo de San Salvador. Tenía prohibido, cuando fue director del seminario de San Salvador, que se hablara de Monseñor Romero. Mandó a quitar todas las fotos o los pósters de Monseñor Romero, y ahora habla bien de Monseñor Romero. Es decir, ahora lo hicieron santo. Vuelvo a la palabra de Jesús: matan a los profetas y después les construyen un monumento, dijo Jesús en su tiempo. No estoy diciéndolo literalmente, pero algo así dijo. Es decir, ¿qué les diría? Pues fíjate que yo creo que no les queda más remedio que aceptar que oficialmente es santo, pero en el fondo de su corazón lo rechazan, lo siguen rechazando, no les gusta, no lo imitan. Tampoco yo no les diría nada. Bueno, ustedes se equivocaron. El día de la beatificación de Monseñor Romero, que no fue en Roma, la canonización fue en Roma y eso fue un error. El día de la beatificación de Monseñor Romero, yo estuve en ese acto en San Salvador. Lo que uno sentía en el ambiente de la gente era: ya era santo, no nos equivocamos, teníamos razón, en ese momento no nos entendían. Conozco a gente muy buena en El Salvador que sigue odiando a Monseñor Romero. Y eso nos muestra que no se puede anunciar o trabajar por el reino de Dios, que fue la pasión de Jesús. No se puede sin provocar enemigos. No se puede. Es decir, esa idea de que si yo hablo de Jesús, todo es amor, todo se va a solucionar, hay paz y amor. No es así. La historia lo demuestra. Entonces hay mucha gente que lo odia y que lo sigue odiando. Y en la beatificación estaba el hijo de su asesino intelectual. Él llegó, el hijo de Roberto Dawison llegó. Y todo el mundo sabe quién fue Roberto Dawison, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría? Yo no le diría nada. En el fondo hay una reivindicación, un desagravio histórico de la Iglesia, pero tardó mucho tiempo, tardó muchísimo tiempo la Iglesia. Incluso todavía se leen textos que tratan de enfatizar la vida de oración, de sacrificio, de amor de Monseñor Romero, sin entrar en los aspectos en que él desafió al poder injusto y ese poder injusto lo mató. Han tratado de construir otra historia que no incluya su cambio, pero su cambio no es una conversión y mucho menos un milagro de Rutilio Grande. Su cambio es la compasión por encima de la ideología. La ideología de Monseñor Romero era de derecha, era conservadora, era tradicional, lo fue. Y sin embargo, se ha convertido en el modelo, diríamos, de quienes queremos otro mundo, de quienes queremos otros países, los que queremos una justicia, una equidad mayor, ¿verdad? Gracias, María, también por esta intervención. Yo creo que son varias las frases, expresiones que quedan resonando en cada uno de nosotros al ir concluyendo esta minga teológica, y es esa expresión que también aparece en el libro que la has citado, y dices: yo no he cambiado
he regresado a donde soy, donde yo era, hablando de Romero, y la realidad le fue ganando a la ideología. No es tiempo de ideologías, es tiempo de compasión. Son expresiones que creo que quedan resonando no solo en la cabeza, sino en el corazón, y que seguramente nos moverán a tomar, moverán nuestras acciones de aquí en adelante, ¿no? La conversión no es una cuestión mágica, sí, me caigo del caballo y ya me convertí. Es un proceso, es un proceso. Qué interesante descubrir todos estos temas. Por ahí vi una mano levantada de un dispositivo que aparece como 16027. No sé si te animas todavía a encender la cámara y el micrófono. Sí, Sí, gracias. cámara. Rápidamente, mi nombre es Teo. Sí, mi nombre, deje ver. Eso, muy bien. Sí, sí, se escucha. Sí, mi nombre es Teo y vivo aquí en Morazán, cerquitita del lugar donde nació Monseñor Romero. Somos vecinos. Y quiero compartir algo muy rápido y literalmente es confirmar lo que María López ha compartido, algunas de las cosas. Aquí estamos en una región, no solo es Morazán y su historia, es que realmente es una región muy empobrecida, es una región lenca, empobrecida. Y no me va a creer, yo tengo 66 años, gente de mi generación que recuerdan a Monseñor Romero, son gente que odian a Monseñor Romero, gente en extrema pobreza. ¿Y por qué odian a Monseñor Romero? La CIA, yo siento que es la CIA, y las Fuerzas Armadas de ese tiempo estaban tan claras en qué tipo de mensaje tenían que dar en toda esta región a la gente pobre. Monseñor Romero es un comunista. Monseñor Romero es un guerrillero. Hemos matado a un líder peligrosísimo, el que más daño hace a los pobres. A ese hemos matado. Con eso se ha quedado esta gente acá. Yo soy nuevecito acá, yo en la guerra también me fui. ¿Cómo me da tristeza escuchar de gente, de mujeres en pobreza extrema con ese tipo de mensaje? Ayer estuve escuchando a otras mujeres guerrilleras. ¿Cómo les ha tocado la vida, Monseñor Romero? ¿Cómo les ha hecho milagros en medio de esa operación de la masacre del Mozote? Cuando tienen 7 días de no comer y no beber agua con sus criaturitas. Y por algún modo, una oración a Monseñor Romero les aparecen guineos por ahí. Les aparece agua donde nunca han encontrado agua. Historias así que me voy encontrando. La última es pesadísima, de los líderes guerrilleros también, así que ustedes conocen, que se fue al final de la guerra, vive allá por Alemania, este líder, matando a mujeres por haber quedado embarazadas. Y historias así. Gracias por compartir. No quiero tomar más tiempo de esto. Estoy aprendiendo mucho aquí en esta zona lenca. Nomás quiero reconocer que gracias, María. Yo he leído sus libros hace mucho tiempo. Y ese un tal Jesús me ayudó muchísimo. La fe de Monseñor Romero es la más universal, es la más fuerte, es lo mejor que pueda tener la humanidad actualmente. Y gracias por compartir eso. Gracias por decir eso. Es decir, tenemos que recordar esa frase también del viejito Simeón, ¿verdad? Cuando a Jesús lo van a circuncidar, una espada
partirá tu corazón, le dice a María. Es decir, siempre el que es profeta puede ser visto con odio. Y en el caso que tú refieres, es el trabajo cuidadoso que hicieron fuerzas represivas en El Salvador simplemente para colgarle a Monseñor Romero lo que nunca fue. Nunca fue comunista. Tenía miedo de algunos teólogos de la liberación porque su mensaje tan fuerte, él no lo podía compartir. Él, si uno lee sus homilías, va a ver una teología tradicional y va a ver el periódico de la semana, relata hechos que son gravísimas violaciones de los derechos humanos, pero él cuidaba mucho, diríamos, el que no se le considerara un comunista, diríamos, que no sucedió con otros de los religiosos de aquel momento histórico de América Latina. Por ejemplo, Sergio Méndez Arceo en México fue un hombre con ideas de izquierda muy sustentadas. Y Monseñor, y Sergio, don Sergio me contó a mí en Nicaragua que cuando Monseñor Romero se encontraba con él en un evento, Monseñor Romero huía porque le daba miedo. Es decir, ese comunista consideraba a lo mejor también que don Sergio era comunista y mejor no hablaba con él. Es decir, Monseñor Romero era una persona tímida, era una persona, ¿cómo decir? Era una persona tan auténticamente real que yo no encuentro nada tan maravilloso en él como eso. La compasión ganándole a la ideología. Le dolió la sangre de su pueblo. Le empezó a, no sé si recuerdan en el libro, que cuando él era obispo, primero en Santiago de María, cuando él hablaba de Medellín, me contaron los padres pasionistas, cuando decía Medellín le temblaba el labio, como se ponía nervioso. Y estos padres pasionistas, que fueron los que empezaron a transformarlo por el tema de la justicia, dijeron, ya sabíamos que había cambiado porque hablábamos de Medellín y él no temblaba, no le temblaba ya el labio. Esa fue la prueba de que estaba convertido en un hombre compasivo, sensible a la realidad de su tiempo, que no jugó a mártir. Monseñor Romero, bueno, yo lo quiero mucho. Y entonces, tal vez por eso hablo así de él, pero en El Salvador todavía hay gente que lo odia. Sí. Sí, mi abuelo fueron primos entre ellos. ¿Así? Mi abuelo por la parte de mi padre. Entonces hay una relación muy intrínseca, muy fuerte entre mi familia y Monseñor Romero. Y pues vivimos aquí cerquita, aquí es San Simón, al otro ladito está Ciudad Barrios. Entonces en ese sentido me siento súper bien. Pero las historias que estoy escuchando son pesadísimas. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Sí, dice ahora que cercano, ¿verdad? No sé, ustedes saben que cuando el año 2000 los anglicanos en la Catedral de Westminster en Londres quisieron poner a los santos del siglo XX, 20 santos del siglo XX, y ahí pusieron una estatua de Monseñor Romero. Y cuando su hermano, no sé si Gaspar u otro de ellos, fue la inauguración, él dijo, me lo han puesto muy feíto. Es muy feíto lo que yo veo ahí. No le gustó la carita que le pusieron, ¿verdad? Bueno, creo que hay otra intervención. Agradecemos los comentarios que están dejando en la transmisión de Facebook Live y también en el chat, en agradecimiento a lo que María nos ha estado compartiendo en este tercer encuentro. Creo que este tercer encuentro, como los anteriores, nos han calentado el corazón
y nos calientan el corazón porque hablas con pasión, María, porque hablas... Aquí hay una manita de un amigo panameño. Hay una manito alzada, sí, de Juan Bautista, por eso, bienvenido hermano. Qué bueno que nos digan también desde dónde se conectan y quiénes son. Buenos días a todos, saludos María, mi nombre es Juan Bautista, soy de Panamá. Nada, igualmente apasionado que todos los que estamos aquí con la figura de Monseñor Romero, con todo lo que representa para todos los que, como has dicho María, queremos un mundo distinto y nos esforzamos por hacerlo. Y pienso mucho en ese grupo de personas con las que he trabajado desde hace muchos años, que son los jóvenes. Y hay un lenguaje, hay un contexto en el que se desenvuelve Monseñor Romero que parece bastante lejano a los jóvenes de ahora, del siglo XXI. Monseñor Romero no conoció de redes sociales, Monseñor Romero no ha visto la fuerza del internet, Monseñor Romero no ha visto cómo la globalización hizo que cosas tan lejanas ahora parecieran tan cercanas y cómo se fue acelerando el ritmo de la vida. Y acercar a Monseñor, la figura de Monseñor Romero, los valores con los que vivió a los jóvenes de hoy, parece ser un reto bastante importante. La salida más fácil parece únicamente tenerle devoción, pero pienso yo que tiene que ser más, y esa misma compasión que le afectó a él tiene que abrirse paso también en cada uno de nosotros, pero en el mundo de hoy, y sobre todo con los jóvenes, resulta complicado acercar la figura de Monseñor Romero porque parece como lejano, parece como otro tiempo. ¿Qué reflexión tienes tú, María, que podría ayudarnos a hacer un acercamiento entre ese Romero que ahora parece tan santo, tan algunas veces mitificado, con justa razón, porque ciertamente ha sido un hombre extraordinario, pero parece que a veces eso, al igual que muchas cosas del lenguaje de la iglesia, no acierta a tocar a los jóvenes? ¿Cómo acercamos a Romero a los jóvenes? Yo hice el libro para acercarlo, porque un cura nunca es un personaje atractivo, es un personaje que uno respeta o del que huye, ¿verdad? Entonces, creo que el libro es una herramienta en este sentido. Él tenía miedo. Cuando uno habla con los jóvenes, o sea, todo lo que sea santificar, beatificar, canonizar, sacralizar, el joven va a huir de eso. Bájenlo. Yo quise bajarlo porque no hay mayor ascensión que hacia la tierra. Entonces, hablar, y vos, Juan, me lo has contado, hablar con los jóvenes de sus miedos podría ser un camino, porque hay varias anécdotas en que Monseñor es un cobarde que tiene miedo, que no sabe cómo salir en esas anécdotas. Yo creo que en la medida en que hacemos de carne y hueso, de miedo y duda, es cuando podemos acercar a quienes después decimos que son santos. Contar las anécdotas que hay en el libro puede ser una manera de acercarlo. Ahora, si para acercar a los jóvenes a Monseñor Romero hay que hacer un montón de malabares, pues acerca a los jóvenes a otros más cercanos. Es decir, yo en El Salvador, al menos en los primeros momentos, ya hace 42 años que mataron a Monseñor Romero, ya hay por lo menos 2, vamos ya para 3 generaciones que no lo conocieron. Siempre dije, qué sorprendente es que los jóvenes de El Salvador tengan como referencia, tengan como ídolo, vamos a llamar esa palabra juvenil, ¿verdad? A un viejo y a un cura.
eso se va a ir diluyendo con el tiempo, eso se va a ir diluyendo. Las sociedades centroamericanas han cambiado mucho. Monseñor Romero no tuvo palabras para las pandillas, no tuvo palabras para las emigraciones masivas de salvadoreños, nunca habló de las remesas. Es decir, su tiempo es otro tiempo. Cómo acercar tiempos antiguos a los tiempos actuales es un desafío. Pero yo creo que hay anécdotas que al menos lo pueden hacer simpático, lo pueden hacer interesante. Nunca es interesante, eso puede pasar con cualquier santo. Las vidas de los santos a mí me gustaban mucho de niña, pero vivía en otro tiempo, ya tengo bastantes ganas. Las vidas de los santos, tal como han sido contadas, son aburridísimas. Porque, o sea, son sacrificios, son, bueno, ¿cómo acercar? No hay receta. Depende del joven, depende del momento. Pero yo digo, decir que tuvo miedo. ¿Cómo superan ustedes los miedos? Porque hay miedos en el tiempo de hoy, miedos nuevos. No son los miedos de antes y algunos miedos, los de siempre. No sé cómo responderte. Recetas no existen. Recetas solo para la cocina y tal vez no tantas. A veces hay que cambiarlas un poco para que sea más original. Gracias, Juan Bautista, y gracias, María. Bueno, creo que leo un comentario que nos hace Alirio desde Bogotá. Muy bella, sabia y tierna María. Nos haces corazonar. Alabado sea Dios que resucitó a Romero y lo multiplicó en el pueblo, que acuna la semilla pascual de la esperanza. Paz y bien desde Bogotá, Colombia. Ahí nos saluda Alirio, nuestro hermano Alirio desde Bogotá. Gracias por participar. Bueno, no sé si se nos ha pasado el tiempo y nos hemos gozado este espacio de Minga Teológica y queremos dejarlos con otras invitaciones para que sigamos conectados. Pero antes damos las invitaciones y luego María nos comparte también un último saludo para concluir este encuentro de la Minga Teológica. Primero agradecer a todas las organizaciones que nos han apoyado para que esta semana Monseñor Romero se haya podido difundir, dado a conocer y que se siga descubriendo en Monseñor Romero una persona que nos anima a la construcción del reino, a compartir la pasión que compartió Jesús. Entonces, gracias a la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Salvador, que desde que escucharon la iniciativa, dijeron, nosotros queremos apoyar, porque estamos en El Salvador y ustedes están desde diferentes partes de América Latina y queremos, la directora nos decía eso, la presidenta de la Conferencia de Religiosos. Entonces, gracias por acoger esta invitación. Vamos con algunas invitaciones. En el chat de Zoom, Lady nos va a compartir un enlace que nos llevará a un grupo que se llama Universidad Altermundialista. Es una propuesta de educación alternativa que busca otro mundo posible y necesario, que pretende desde la educación no formal ofrecer todo este tipo de experiencias, mingas teológicas, cursos, talleres, seminarios, y estamos construyendo una propuesta de diplomado en teología latinoamericana y en otros temas, desde la psicología, las comunicaciones. Queremos favorecer experiencias de formación que nos animen, que nos abran nuevos horizontes, que nos permitan recoger la memoria de tantos hombres y mujeres que han dado la vida en nuestro continente y la siguen ofreciendo. Entonces, ahí les invitamos a ingresar, ahí podrán ustedes ingresar y les llegará directamente las invitaciones de este tipo de invitaciones formativas. Luego, quiero invitar a Tony, ya que está sacando de nosotros esta tarde-noche, en algunos países vamos a tener una celebración que recoge un poco la memoria martirial del mes de marzo. Entonces, Lady nos comparte la imagen y Tony, ya que estás acá, danos la invitación también. Entonces, por aquí, Tony. Hoje teremos, a cada
último sábado do mês, a Irmandade dos Mártires faz uma celebração martirial em memória daqueles e daquelas que deram e seguem dando a vida pelas causas da vida, pelas causas do reino. Então, hoje teremos a celebração às 18h30 aqui no Brasil, virtual, e fazer essa memória de Dom Oscar Romero, a memória das causas que o bispo Pedro Casaldáliga foi assumindo em sua vida, de tantas outras pessoas que deram a vida pelas vidas, né? Então, convido a todos que celebrem conosco essa memória martirial, essas causas das vidas pelo reino. Gracias, Tony, y nos vemos pues en esta celebración del oficio de los mártires. Ahí en el chat les hemos puesto las horas correspondientes a cada uno de sus países. Y por las cuentas de Aguapanelazo podrán encontrar la invitación publicada en unos minutos en Facebook y en Instagram. ¿Sí? Aguapanelazo, les indicaremos, ahí quedan publicadas con sus respectivos enlaces. También agradecer, mire, ahí nos aparecen las cuentas de Facebook e Instagram de Aguapanelazo, el correo también. Qué bueno recoger todos estos testimonios. Me alegra escuchar voces también desde el mismo Salvador y desde diferentes países. Qué bueno sentirnos todos hermanos y hermanas. Y ya la última invitación para concluirnos se han preparado diferentes iniciativas durante esta semana y agradecerle también a diferentes artistas que se han sumado a pintar y a renovar un poco el retrato, las piezas, como nos ha hablado también María en este día. Entonces quiero compartirles algunas de las imágenes que chicos jóvenes, precisamente jóvenes latinoamericanos y también de acá de Europa, se han animado a pintar, y pues que es un motivo para compartírselas y para agradecerles también a ellos, ¿sí? Estos que hacen una memoria martirial de los mártires en El Salvador durante este mes. Este es de Alex Serpas, un artista del Salvador, es joven. Entonces es interesante descubrir estas nuevas iconografías. Estas son algunas. Por acá hay otra también. Y estas son algunas del año pasado. De la Minga Teológica del año pasado. Entonces, agradecerles pues a los artistas que desde el dibujo, desde la pintura, se animan pues a renovar y a compartirnos pues tanta belleza en la persona de Romero. Creo que estos son los avisos y gracias por participar. Le devuelvo la voz. Primero agradecerle a María por habernos aceptado la invitación. Nosotros, los del Aguapanelazo, somos hombres y mujeres de sueños. Desde que tuve la oportunidad, primero de escuchar a un tal Jesús, siempre soñamos con tener como invitados a José Ignacio, que ya lo tuvimos el año pasado, y que estamos preparando un curso con él para los próximos meses, y tuvimos el deseo de tener con nosotros también a María. Monseñor Romero nos la trajo para compartir sobre su libro, que recoge esta galería de arte. Para mí ha sido como, ¿cómo definiría piezas? El libro que has escrito, María, una galería de arte, donde hay un espacio todavía para cada uno de nosotros, para compartir ese testimonio que hemos tenido con la persona de Romero. Entonces le doy la palabra a María para que nos compartas un mensaje final y así nos despedimos. Bueno, esto de los mensajes finales siempre me suena extraños, porque creo haber dicho ya un montón de cosas, ojalá que las haya dicho bien, siempre desordenadamente, pero siempre con pasión, el mundo está viviendo un cambio tremendo, con una guerra que se suma a las muchas otras guerras que hay en el mundo, que había antes en el mundo. América Latina está viviendo transformaciones, hay más guerra y por lo tanto hay más armas y por lo tanto hay más ideología. Tratemos
si es que podemos, hacer eso que a Monseñor Romero lo convirtió en lo que es hoy para nosotros. Tratemos de poner la compasión antes que la ideología y poner la realidad antes que las ideas. Salgamos de nuestra burbuja de algoritmos, oigamos siempre la otra parte para ver qué nos falta de la realidad que no conocemos. Monseñor Romero es alguien que dio un salto, que fue dando un salto, y eso le costó la vida. A veces me angustia un poco la ideología martirial, la ideología heroica que ha marcado tanto a los pueblos de América Latina. La historia de América Latina está llena de héroes y mártires. Y necesitamos que esté llena de gente que en el momento en que le toca vivir es fiel a lo que tiene que hacer, aunque no sea nada heroico y aunque no le cueste la vida. Eso es lo que yo creo que podría decirles. No sé si funcionó. Yo siempre que voy a hablar de Monseñor Romero era temeroso, temblaba cuando tenía que hablar a una persona única. O sea, un encuentro personal lo ponía nervioso. Un encuentro con un grupo de gente grande le daba, lo hacía cambiar, no le daba temor. A mí me pasa exactamente igual. El problema es que con la virtualidad yo no sé ni cuánta gente me ha oído, ni cuánta gente me va a oír. Entonces yo le decía, Monseñor, ayúdeme, porque ni estoy ante 2 personas que usted tenía, ni estoy ante muchas personas porque no las veo. Entonces, ojalá que mis palabras hayan servido para hacerlo más buena gente. Basta. Gracias, María. Y agradecemos a Emerson que nos comparte que en breve, en los próximos días, Amerindia lanzará un libro sobre Romero. Compártanos, que lo compartiremos y difundiremos. Y cuenten también con nuestro apoyo. Ahí está Lirio, que es Amerindia Colombia. Yo también hago parte de Amerindia Colombia. Entonces, un saludo. En las mingas hay construcción comunitaria. Y agradecemos a Cristian Nonato, que es el diseñador, uno de los diseñadores del Agua Panelazo. Y mientras que hemos estado aquí pasando por el corazón, él ha estado preparando unas imágenes que las invito a que las veamos de una. Y con esto concluimos. Gracias a María, gracias a cada uno de ustedes por conectarse y hacer parte de esta minga, y a Nonato por dejarnos con algunas de estas frases que nos han quedado. Ahí ya creo que las va a presentar, si nombras a Nonato como anfitrión, Lady. Listo, ya es con anfitrión. Denos unos segunditos. Ella las está preparando, la ha estado escuchando y diseñando. Y también les compartimos por el chat el link de la canción que se publicó ayer y que estamos invitados también a difundir en nuestras comunidades. Entonces ahí hay una foto de agradecimiento a María. Gracias, María, nos calientas el corazón porque hablas con pasión. Salió hasta en rima. Y creo que también hay otra, Donato. Eso. No sé si ahí alguno se anima desde su país a leer algunas de estas frases, y con esto enciendan sus micrófonos y láncense, y con esto concluimos.
Yo, Rosa María Hernández, de la Ciudad de México. Los profetas siempre generan problemas, precisamente por eso, precisamente por ser profetas. Maravillosa. Gracias. ¿Quién se anima? No es tiempo de ideologías, es tiempo de compasión. Miriam, de Argentina. Yo no he cambiado. Yo he regresado a donde pertenezco. Gracias por todo, hermanos. Listo, bueno. Un saludo grande para todos y todas y gracias a María por este encuentro que nos calienta el corazón. Un abrazo grande para todos. Si quieren, encienden sus cámaras y también nos tomamos una foto. Ya para... Estamos... estoy como dicen acá, como dicen en Colombia, como circo